Estamos en la segunda semana del Congreso Virtual Mundial de E-Learning, tercera edición, año 2014. En esta oportunidad vamos a brindar un foro colaborativo, coloquio, que consiste en un debate a través de un panel de expertos, que en este caso y esta modalidad consiste en que el panel de expertos somos todos los asistentes a la videoconferencia, y a través de este foro construimos conocimientos de forma colaborativa a través de, por medio de un eje temático que sirve como disparador y en el cual un moderador, en este caso yo, Claudio Ariel Clarent, va a guiar el debate y al mismo tiempo ir elaborando conclusiones que se deducen de las participaciones y reflexiones de todos los asistentes, de todos los expertos aquí. Entonces, en el día de hoy, el eje temático a debatir y a reflexionar es el siguiente: mundos virtuales 3D con fines educativos. ¿Se acuerdan que los que estuvieron en la segunda conferencia del lunes de la semana pasada, eh, yo justamente di una ponencia sobre los mundos virtuales 3D, el caso de Ciudad Congreso, con algunos eh, conceptos teóricos, algunas teorías, mejor dicho, y sobre los enfoques de la enseñanza de Frances Marcher y Soltis. En particular en este foro de debate que tenemos hoy, como ya se dio una conferencia sobre mundos virtuales 3D, no abordar el debate sobre la teoría, esas teorías u otras teorías, sino desde la percepción nuestra como docentes. Por eso dice mundos virtuales 3D con fines educativos. Más allá de todas las teorías que pueden haber en juego detrás de los mundos 3D con fines didácticos, como yo había explicado, es decir, desde dónde se pueden analizar, la idea no es analizarlos en estos momentos, sino debatir sobre todos los posibles fines educativos, más allá de la práctica docente en particular. Entonces, como primera pregunta, y ahí está el moderator, y me gustaría que participen todos, ¿sí? Esa es la idea. Acá nadie sabe más que otro, todos somos expertos, y todas las opiniones tienen el mismo valor. Como primera consigna o pregunta, y esta es la trampa justamente de, de este foro, más allá de la conferencia que yo he dado anteriormente, me gustaría que digan, a modo de aproximación al tema, para saber sus opiniones, si realmente creen que los mundos virtuales, más allá de todo lo que hemos hablado, ¿sí? De que sirven para hacer negocios, simulan la vida real, bien, si los mundos virtuales 3D realmente pueden utilizarse como fines educativos o estamos forzando el escenario. Entonces, los invito a eso. Los mundos virtuales 3D poseen fines educativos, se pueden utilizar con fines educativos. Si contestan sí o no, cualquiera de las dos, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuál sería el mayor punto para un sí o cuál sería el mayor inconveniente cuando dicen un no? ¿Sí? Esa es la consigna. ¿Se pueden usar con fines educativos? Sí, no, ¿por qué? Ahí llega una primera reflexión de Jaime Mayorga. Jaime Mayorga dice, perdón, no es una reflexión, ha copiado lo que yo he preguntado. Muy bien, muy aplicado ahí, Jaime. Bueno, a ver, Jaime, ahora una reflexión tuya, da el primer paso. Gustavo dice, sí, completamente de acuerdo, son espacios de interacción y complemento del mundo real en ambientes virtualizados. Yo mientras voy agendando la idea que tuvo Jaime, así ya creamos el material para otro foro en caso de caerse otra ponencia.
Bien, Jaime ahí se hace una participación y dice, sí, porque son una herramienta más para la enseñanza. Bien, ahora voy a hacer una pregunta sobre eso. Claudia de Angelis. Yo creo que se pueden utilizar con fines educativos en línea. Es decir, cuando se trata de cursos en línea, sería interesante que quizás una parte se pueda dictar desde un ambiente virtualizado. Jaime vuelve a participar y aclara que podemos interactuar y con recursos y plataformas como Moodle, donde uso SL, hace referencia a Second Life. Sí, de hecho hay un complemento que se llama Sloodle, ¿sí? Que permite la interacción directa entre Moodle y Second Life. Bueno, o los mundos virtuales en general, porque en la ciudad del Congreso también se utiliza, se puede utilizar, de hecho está pensado hacerlo. Entonces, si hay un aula virtual creada en un Moodle, se pueden ver ciertos datos de esa aula virtual en el mundo virtual, ¿sí? Dentro de lo que es la ciudad digital. Es decir, levanta, por ejemplo, los foros, bueno, el chat y otras cosas. Eh, y algunos materiales también. No lo exploré así con profundidad, pero se podían hacer bastantes cosas. Obviamente igual tiene limitaciones, ¿no? Piensen que es un servidor que se conecta con otro, que a su vez nos tiene que mostrar la información a nosotros, bueno, el ancho de banda que produce y la sobrecarga de los servidores en general también es alto. Bien, entonces, antes de seguir, Carmen López ha hecho una participación. Le quiero preguntar a Jaime y al resto. Jaime en su primera participación dice, sí porque son una herramienta más para la enseñanza. Entonces la pregunta acá obligada a Jaime a hacer, no sé si alguien se da cuenta, es, ¿los mundos virtuales son una herramienta para la enseñanza? ¿Se crearon con ese fin? ¿Por qué son una herramienta obligada para la enseñanza? Perdón, ¿por qué son una herramienta más para la enseñanza? ¿Quién decreta que es una herramienta para la enseñanza? ¿Quién decide eso? ¿Los desarrolladores han dicho eso? A ver si alguien se anima a participar ahí. Mientras esa sería la segunda consigna. ¿Por qué la consideramos una herramienta para la enseñanza? ¿Por qué damos por hecho que es una herramienta para la enseñanza? ¿Lo hemos escuchado? ¿Alguien nos dijo? ¿Ese fue el objetivo que perseguían los desarrolladores de los mundos virtuales? ¿O somos los docentes los que los hemos adaptado y le hemos encontrado ese fin, o un uso en la educación, un posible uso en la educación? Mientras voy a hablar una de Carmen, voy a ir leyendo en orden de llegada, por fecha. Dice, de alguna manera es el siguiente paso lógico, pero para requerir de bastante esfuerzo por parte de los participantes, instituciones, profesores y estudiantes para preparar contenidos, recursos y programas que se adecuen y respondan a las necesidades. A ver, Carmen dice, lo vuelvo a leer, de alguna manera es el siguiente paso lógico, pero va a requerir de bastante esfuerzo por parte de los participantes. Está escribiendo sobre la primera consigna, ¿sí? Instituciones, profesores y estudiantes para preparar contenidos, recursos y programas que se adecuen y respondan a las necesidades. Bueno, en la respuesta de Carmen, fíjense también, ella deja la ambigüedad, no dice ni sí ni no, dice de alguna manera es el siguiente paso lógico. En realidad está diciendo que sí, pero con miedo, ¿no? Con temor. No lo quiere afirmar del todo. Pero está dando por hecho que es un paso lógico. ¿Cuál es el paso lógico? La primera consigna. ¿Mm? Si los mundos virtuales 3D tienen un fin educativo. Sí, no, ¿por qué? Bueno, se está dando por hecho. Tanto en la pregunta de Carmen como en la de Jaime, excepto la de Claudia de Angelis. Claudia de Angelis no dijo que sí, que tenían un fin. O sea, no lo afirmó que tienen un fin educativo. Dijo, creo que se pueden utilizar con fines educativos. Está la posibilidad.
pero no lo dio por hecho que tienen un fin educativo. Se pueden utilizar con fines educativos, ¿sí? Después, bueno, viene la otra explicación que yo ya leí, que dice, es decir, cuando se trata de cursos en línea, sería interesante que quizás una parte se pueda dictar desde un ambiente virtualizado. Bien, entonces sigo avanzando. Jaime dice, porque además de tener características de juego, rompe con los esquemas conductistas y se permiten actividades más constructivas. Bien, pero ojo Jaime, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero igual no se está respondiendo a la raíz, al meollo del conflicto, es decir, ¿fueron desarrollados con fines educativos, como herramientas de enseñanza? ¿Sí o no? Y si es no, ¿por qué? ¿Por qué los estamos considerando con fines, como herramientas de enseñanza o fines educativos? ¿Quiénes lo estamos considerando con ese fin? Y si lo estamos considerando, ¿estamos forzando o no estamos forzando? Bueno, esa última parte de la consigna en cierta forma ya la contestaron todos, ¿no? Depende de cómo se los utilice, que está implícito. Paola dice, la verdad es que desconozco el asunto de los mundos virtuales 3D, pero creo que cualquier, me falta algo acá, bueno, pero creo que cualquiera para tecnología medio que se utilice con fines educativos conviene tener muy claro qué es lo que se pretende para para que aprendan los estudiantes. Bueno, acá Paola está respondiendo a eso, a pesar dice de su desconocimiento de los mundos virtuales, cree que cualquier herramienta, ahí está, debería ser herramienta, seguramente lo que quiso decir, que cualquier herramienta tecnológica o medio tecnológico que se utilice con fines educativos, bueno, hay que tener en claro muy bien qué es lo que se pretende. O sea, es decir, el fin pedagógico o didáctico, ¿para qué los utilizo? Más allá de si fueron creados con fines educativos o no. Bien, y continúa Paola. Continuación a lo anterior, el qué del aprendizaje debe estar situado en primer lugar antes de seleccionar uno u otro medio. Interactuar en mundos virtuales puede ser un qué. No sé si me explico. Bien, Paola. Paola está haciendo referencia a lo que vimos en otro foro, ¿sí? Cuando hablábamos de educación presencial versus educación virtual, y otros foros también que ya hemos hablado, de algo que nosotros como docentes generalmente ya damos por hecho, y es creo que el punto fundamental de nuestra práctica, que nunca hay que descuidar, la planificación, ¿no es así? Paola acá está haciendo referencia a la planificación, que también de alguna manera hizo esa referencia, si mal no me equivoco, la primera participación de Claudia de Angelis y eh, y de alguna manera también Carmen López. Bien, voy a continuar entonces leyendo y vamos sacando conclusiones. A ver, me quedé en... Se me fueron muchas preguntas juntas, aguárdenme. Aquí está. Gustavo dice, porque debemos aprender a utilizar las plataformas y los docentes utilizamos esta herramienta, tecnología que se adecua a nuestros objetivos en las transferencias del conocimiento. Bueno, y acá es donde yo me quiero anticipar, y ojo Gustavo, que ahí es diferente a lo que dice Paola y Claudia. Tú dices que la herramienta se adapta o se adecua a tus objetivos. Es decir, se adecua sola, tienes unos objetivos y entonces por eso vas... Es decir, vamos a decirlo al revés. Pareciera como que como ya la herramienta se adapta sola, tú primero propones la herramienta y luego ves qué objetivos persigues. Y sin embargo, Paola dice otra cosa, ¿no? Primero tener en cuenta el qué del aprendizaje. En primer lugar debe estar situado antes de seleccionar uno u otro medio, ¿sí? Es decir, primero tener en claro qué es lo que voy a hacer en mi práctica y para qué, cuál es mi contexto, cuál es el contexto de mis estudiantes, qué objetivos persigo y luego ver cuál es la herramienta que más se adecua, ¿sí? a ese a esa planificación, ¿sí? Quizás Gustavo quiso decir lo mismo, pero en la forma en la que está redactado parecería que estuviera diciendo al revés. Sí, igual yo lo conozco a Gustavo y sé que no está diciendo eso.
pero por las dudas lo aclaro, ¿sí? Para que no se malinterprete. Lo que Gustavo quiere decir, seguramente, al escribir, porque debemos aprender a utilizar las plataformas y los docentes utilizamos esta herramienta de tecnología que se adecua a nuestros objetivos en la transferencia del conocimiento. Está queriendo decir, seguramente que la herramienta, es decir, el mundo virtual es permeable, ¿sí? Se adapta con facilidad, y si nosotros tenemos en claro nuestros objetivos, lo único que falta es adecuar el uso de esa herramienta, ¿sí? A esos objetivos, porque la herramienta ya de por sí es permeable y se adapta a cualquier propuesta pedagógica o a cualquier otra propuesta, ¿sí? Interpreto eso de las palabras de Gustavo. Amalpis dice, sí, los mundos 3D ya son base para aprender con juegos, definitivamente mis hijos han aprendido mucho con esto. Los educadores actuales somos los limitados para obtener los contenidos y el tiempo que se necesita esto como herramienta. Bien, Amalpi, sí, hay que capacitarse todo el tiempo. De hecho, los mundos virtuales 3D se está usando cada vez más. Tienen muchos fines. Tiene fines lúdicos, bueno, ociosos, educativos también, económicos también muchas veces. Yo conozco, si ustedes se fijan Second Life, van a ver que hay empresas, ¿sí? ¿Vieron las famosas inmobiliarias de bienes raíces que venden propiedades, terrenos? Bueno, que dedican toda su actividad comercial a vender propiedades y terrenos y alquilarlos en la virtualidad. Es decir, compran 50 o 100 ciudades completas, es decir, el espacio, los terrenos de las ciudades, donde entran un promedio de 16 terrenos y se dedican a venderlos o construir para luego vender. Bueno, hay empresas específicamente, investiguenlo, dedicadas a eso, viven de la compra-venta de terrenos y propiedades en Second Life. No tienen otra actividad fuera de Second Life. Es decir, que funciona como una salida laboral también y genera, más allá de la economía del mundo virtual, genera una economía también en la realidad. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Hay todo un tema y hay especialistas, yo no soy especialista en eso, hay especialistas en la economía en mundos virtuales. Y en algunas universidades innovadoras y que van, justamente, tratan de ir siempre con la tendencia, dentro de la materia economía, tienen una materia que se llama economía en mundos virtuales. Averígüenlo, esto está recién empezando, pero es muy interesante. ¿Sí? Bien. Eh, Jaime hace otro aporte y dice, hay actividades en 3D que permiten recrear situaciones educativas cuando hay espacios de simulación. Perfecto. Bueno, lo que decíamos recién, los espacios de simulación pueden estar en todos los ámbitos o campos, económico, artístico, lo que se les ocurra. La educación o las situaciones educativas no quedan exentas. ¿Por qué? Porque el mundo virtual de por sí, como decía Gustavo, es muy permeable y adaptable, ¿sí? Entonces, podemos pensar tranquilamente eh, propuestas pedagógicas a través de los mundos virtuales. Tengamos en cuenta siempre esto, tener el qué muy en claro, el cómo, el cuándo, el por qué y para quiénes, antes de adaptar o trasladar un contenido, sea de la virtualidad común, de un aula virtual como un Moodle, o de una clase presencial al mundo virtual. ¿Sí? Primero tener bien en claro eso. Eh, a ver, ahí hace una participación Patricia Medina, dice, he tenido la oportunidad de empezar a utilizar Second Life y poder dar tutoría a mis estudiantes, donde el problema es el manejo y acceso a estos mundos por parte de los alumnos. Bien, Patricia, te estás adelantando algo muy importante que es justamente el motivo de por qué, a pesar de que muchos nos los han preguntado del comité de organización, por qué seguimos utilizando esta plataforma como Big Maker, ¿sí? Y no se da todo el congreso en un mundo virtual. Bueno, más allá de la permeabilidad, yo tengo un escrito que voy a publicar ahora, eh, y de hecho hay una parte también no sé si se acuerdan del año pasado que yo elaboré un instrumento de evaluación del MS. Bueno, el mundo virtual yo lo analizo también a partir de ese instrumento y luego eso es desde el aspecto tecnológico, ¿sí? Y desde aspectos pedagógicos como interacción, comunicación.
Luego después sí hago un análisis más profundo desde la verbalización, sin ítems, sin indicadores, que tiene que ver más con una conclusión, análisis, eh, análisis de percepción, pedagógico, que no se limita a solamente a los indicadores de una herramienta de evaluación. Una de las cosas que yo pongo justamente, y por las cuales este Congreso por mucho tiempo, creo que lo hice en la conferencia de apertura, no se va a desarrollar en un mundo virtual, es por este tipo de limitaciones. La herramienta se adapta con facilidad, es adaptable y permeable a diferentes usos o fines. El mayor problema es el acceso. ¿Por qué? Yo tenía cuenta, por ejemplo, en mundo virtual, tenía un avatar que tenía mucha experiencia, ese avatar, ese personaje, y luego se actualizó, vieron que se va mejorando el aspecto gráfico, el manejo del audio, bueno, y un montón de cosas que mi computadora había quedado obsoleta. Entonces ya mi placa de video prácticamente no procesaba el mundo virtual, iba lento, por la parte gráfica, la placa de video, la placa gráfica, ¿sí? Y entonces estuve más de un año sin ingresar al mundo virtual. Bueno, perdí mi personaje y tuve que volver a crear uno nuevo. Ahora, desde el aspecto de hardware de mi computadora, por ejemplo, no tengo ningún inconveniente. Pero me está pasando hace prácticamente un año que a pesar de tener no un mal servicio de internet, un servicio normal, tampoco es de los mejores, cada vez me cuesta más navegar el mundo virtual porque la conexión a internet no da abasto, porque tarda mucho en cargar algunos lugares, o voy navegando y de repente voy recorriendo una ciudad del mundo virtual y de repente mi personaje eh, en un segundo realizó como 500 metros, como si hubiera recorrido 500 metros, y aparece, no sé, quedó atrapado en el techo de un edificio o se transforma en una nube. Bueno, eso tiene que ver con la conectividad a Internet. En muchos países la conectividad a Internet todavía sigue siendo limitada. Entonces tenemos esos dos aspectos. La parte gráfica, cada vez se necesitan más recursos de hardware de las computadoras y la conexión a Internet. Tengan en cuenta que el 99% de estos servidores están afuera, no están en América Latina o América Central. Están en Estados Unidos o en Europa y a veces el access point, lo que se llama el access point, de esos servidores para, no está óptimo para que llegue por igual a todos los países. Hace hincapié en usuarios de Europa o de Estados Unidos. Entonces lo que se llama el PIN, acá ya, bueno, no, tampoco quiero hablar de redes, y Gustavo lo podría explicar tranquilamente mejor que yo. Pero el PIN que hacen nuestros proveedores de Internet es más lento que los que se encuentran en Europa o en otros países porque la ruta donde viajan los datos para llegar a América Latina, América Central es más larga, pasa por muchos más servidores, ¿sí? Y a veces no tienen, esos servidores por los que va la ruta de nuestros datos son más lentos aún que los que están en Estados Unidos o Europa. Al final todo termina en Estados Unidos o Europa, lo que pasa es que nosotros tenemos más intermedios. Por eso también nos cuesta más navegar los mundos virtuales o nuestra conexión a internet es más lenta que en otros países. Bien, bueno, entonces muy bien lo que dice ahí Patricia Medina. El mayor problema es el acceso y luego, esto es una cosa que también está en el paper que va a salir, el paper de este congreso, es decir, libro de actas 2014, tiene que ver con el manejo, ¿sí? Si bien se habla tanto de los inmigrantes y nativos digitales, yo les aseguro, por eso a mí no me gustan esas palabras, esas denominaciones, yo les aseguro que mis estudiantes serán muy nativos, o los más nativos que ustedes quieran, pero yo los invito a un mundo virtual y no saben cómo configurar el visor para ingresar. Les tengo que estar explicando con pensamiento crítico, reflexivo, cómo registrar una cuenta de usuario. El mismo tutorial que hay en el Congreso de cómo ingresar, bueno, lo tengo que explicar, seguramente me lleve una hora de la presencialidad explicárselo. Pero tienen que descargar, algunos no saben descargar, no sé cómo hacen, descargan de Facebook pero no saben descargar programas de otros lados, o saben descargar solo de sitios como Taringa, ¿sí? Pero cuando los llevas a otro lugar no saben cómo descargarlos. O luego son muy duchos en la instalación de juegos,
pero cuando tienen que seguir una serie de pasos en algunos otros programas no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque que sean nativos no significa que tengan el conocimiento. Nacieron con la tecnología, luego hubo un uso quizás, digámosle, distraído, descuidado, ¿sí? El ser nativo no significa que se porta el conocimiento. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando se habla de estas denominaciones. No hay un uso crítico reflexivo, ¿sí? De la informática y de la tecnología en general. Es un uso distraído, ocioso. Yo los observo a mis estudiantes y en general, por más que sean nativos, no veo que todo el tiempo sigan aprendiendo. Unos, lamentablemente y por suerte, eh, se tiene que seguir enseñando informática y tecnología. No es algo que, ese conocimiento no viene solo porque se nació con la tecnología. Necesita ser aprendido, ¿sí? Fíjense, de hecho, les pasará a ustedes también, que muchos de sus estudiantes manejan muchos programas a la perfección, ¿sí? Mayormente lo relacionado al ocio, es decir, con fines ociosos, ¿no? Ellos en particular, juegos, redes sociales, pero cuando se les pide otro programa donde tienen que hacer algo, supongamos un video, una presentación de diapositivas, no saben por dónde empezar, ¿sí? Así que bueno, entonces el acceso, como dice Patricio, y el manejo. Y los mundos virtuales no son fáciles de manejar, al principio tiene su ciencia, ¿no? Por decirlo así. Lleva tiempo al principio. Bueno, y el mayor problema al principio, como todo esto es novedoso, es eso, familiarizarse con el manejo. Entonces, muchas de las propuestas en mundos virtuales, si no es personas que nosotros ya sepamos que tienen un gran uso de los mundos virtuales, consiste, las primeras lecciones, si se quiere, o el fin pedagógico en sí mismo es aprender a manejar el mundo virtual, ¿ven? Como experiencia. Y ahí es donde yo explicaba en una de las conferencias que justamente con respecto a esos enfoques de Fentesmacher y Soltis, el mayor es el de emancipación, en el uso de la herramienta y descubrir el medio ambiente, ¿sí? El entorno que lo rodea. Bueno, todo eso va a estar en el paper. Así que bueno, en este caso tomo como muy valioso también el aporte de Patricio, ¿eh? Más allá del fin que le podamos dar económico, educativo, artístico, porque hay galerías de arte dentro de los mundos virtuales, el mayor problema se encuentra actualmente en el acceso y luego el manejo de ese mundo. Bien, Carmen López. Cuando hicimos el MOOC en el Congreso sobre Second Life, mostraron gran cantidad de universidades que disponen de campos virtuales en mundos 3D. De hecho, el nuestro se desarrolló en el auditorio de una universidad en Brasil. Sí, muy bien, Carmen. Perfecto. Que nos dieron prestado el auditorio. Sí. Paola dice, se requiere evitar que el medio se convierta en fin. Perfecto, Paola. Volvemos ahí a la planificación. Hay que tener muy claro el qué, el quién, el cuándo, cómo, por qué. Bien, Jaime, la tecnología nos permite entender las reflexiones de la química, matemáticas o geología, ciencias sociales, por ejemplo. Cuando se puede visualizar, solo hay que buscar el mundo digital que se adecue más. La tecnología nos permite bien, extender a la virtualidad, dice Jaime. Bien. Bueno, adaptar la realidad. Después hace dos aportes más, Jaime. La mayor aportación de mundos 3D a la educación sería muy pobre si su potencial muriera en la enseñanza de conocimientos concretos. Su mayor valor y aporte a la pedagogía es simulación social, trabajo y procedimientos, competencias y valores. Bueno, y acá, muy bien Jaime, lo que está relacionado mucho a lo que dice Patricia, el manejo. Fíjense que, además del manejo de la herramienta, el tema está la simulación social, trabajo y procedimientos, que si ustedes se fijan, por lo menos en mi país, en escuela pública, una de las mayores falencias que tienen estos estudiantes es eso, ¿eh? No se terminan de adaptar a la sociedad, todavía no están capacitados para un trabajo, pero no desde solamente el manejo de una herramienta o un área, desde lo emotivo, ¿sí? No pueden trabajar en equipo, les cuesta mucho trabajar en equipo, se frustran con facilidad, siempre están comparando quién hace más, quién hace menos, no siguen pautas, procesos o pasos, ¿sí? Consignas. Bueno, el tema de los valores, muy interesante acá el aporte de Jaime. Por eso es muy interesante, ¿m? Con fin pedagógico, la utilización del mundo virtual simulando, ¿sí? Esos ámbitos
de la realidad social, laboral, cultural. Bien, lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de Argentina, eh, nosotros tenemos un programa que se llama 1.1, que es el de distribución de las netbooks, para que todos los alumnos, los estudiantes de escuela secundaria tengan acceso a una computadora. Y más allá de que es muy interesante, esas computadoras no cuentan con el hardware mínimo, el mínimo, no estoy hablando del recomendado, para poder acceder a los mundos virtuales. Por lo tanto, eh, es imposible. O sea, no se puede en la escuela presencial secundaria invitarlos al mundo virtual. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no se encuentran en otro momento fuera de la escuela? Bueno, me pasa lo siguiente. Me pasa que la mitad de mis estudiantes, o al menos la tercera parte, ¿m? Un tercio de mis estudiantes, en sus casas no tienen internet o tienen una conexión a internet muy lenta, o la única computadora que tienen es la que tiene la de la escuela, ¿sí? O, en otros casos, tienen otra computadora, pero la computadora es viejita. Funciona con el Counter Strike 6, creo, y algún que otro juego, o esos juegos que demandan pocos recursos gráficos, pero no llegan a correr el mundo virtual, los visores, ¿sí? Entonces a mí se me había ocurrido, bueno, nos podemos encontrar en un ciber, lo que se llama un ciber, vieron esos lugares, en Argentina se llama ciber, esos lugares donde hay varias computadoras con conexión a internet y uno paga por hora. Bueno, ingresar todos, 25 alumnos, 30, a través de un ciber a los mundos virtual, sin, por más que las computadoras sean nuevas porque las renuevan seguido, no da abasto la conexión a internet, lo que necesita un mundo virtual. Si no es lo mismo jugar una partida en red en un ciber que 30 computadoras al mismo tiempo estar navegando un mundo virtual. Por lo tanto, me he encontrado con esos inconvenientes a la hora de poder brindarles esta experiencia. Es decir, prácticamente más de la mitad queda afuera de esta experiencia. Entonces no tiene sentido, donde de 30 alumnos, solo 10 pueden acceder. Por lo tanto, por el momento, en lo que es la escuela presencial, pública, estoy hablando, ¿sí? Mayormente pública, eh, todavía es una limitación y el acceso a este tipo de herramientas es lejano, ¿sí? En las escuelas la conexión a internet también es muy lenta, así que tampoco podemos, por más que hubieran computadoras en la sala de informática, aunque conectáramos 5 computadoras y dividiéramos las 5 alumnos por computadora, tampoco da abasto la conexión. ¿Sí? Por lo menos en las escuelas donde yo he trabajado, no se puede, a veces no se puede abrir el mail, ¿sí? Así que bueno, lamentablemente en la educación presencial, por lo menos pública, aquí en Argentina, el acceso a los mundos virtuales por ahora es inimaginable, ¿sí? Tiene muchísimas limitaciones. A ver, seguimos avanzando. Jaime dice, la tecnología nos permite extender las reflexiones de la química. Ah, ya lo leí. Jaime hace otro aporte más. Dice, el entorno virtual encaja muy bien en el desarrollo de par, de par al aprendizaje por descubrimiento. Muy bien, sí, eso está en el paper. Está en el paper, Jaime. Permite al alumno construir conocimiento y mejorar resultados y procedimientos. Bueno, y acá hago un aporte a Jaime. El aprendizaje por descubrimiento va a ser el primero, ¿sí? Luego, cuando ya se maneje esa herramienta, podemos pensar en otro tipo de aprendizajes. Aprendizaje por proyectos o procesos, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos, contáramos con todos los recursos y todos nuestros estudiantes tuvieran acceso al mundo virtual, podemos hacer una etapa, ¿sí? Como fin pedagógico que sea el descubrimiento, del mundo virtual y luego eh, ir fomentando otro tipo de actividades que tengan que ver con esta simulación del mundo real a través de proyectos. Por ejemplo, que entre 10 alumnos construyan un edificio. No porque tengan el conocimiento de construir, sino por lo que decíamos anteriormente, trabajar en equipo, de forma social, al mismo tiempo tienen que trabajar el tema de la comunicación, porque en todo el tiempo van a tener que estar interactuando para ver cómo van armando la planificación del edificio, ¿sí? Cómo lo van a diseñar, con qué colores, con qué material, con qué texturas, ¿sí? Lo digo de forma vulgar, coloquial, con qué colores, con qué tipo de material,
cuántas habitaciones va a tener o cuántos pisos, ¿sí? Así que luego del aprendizaje por descubrimiento podríamos pensar otros tipos de aprendizaje también. De hecho, también podríamos pensar aprendizaje basado en casos. Los podríamos enviar, ¿sí?, a diferentes ciudades o universidades, si se quiere. Hay una iniciativa muy interesante que se llama Escuela para Peques. Son escuelas primarias, ¿sí?, creadas por usuarios y docentes que se ofrecen y, por ejemplo, dan clases de diferentes disciplinas de la escuela primaria en el mundo virtual. Y acceden chicos de 10 años, a veces un poco más, a veces un poco menos, supervisados o no por sus padres. En teoría acceden estos chicos. A veces son adultos mismos que quieren, ¿sí?, en la virtualidad ocupar el rol de un niño, ¿sí?, volver a sentirse niños. Entonces un adulto de 40 años en el mundo virtual es un niño de 10 años, ¿sí? Bueno, se presta para muchas cosas. Pero la iniciativa en particular está, ¿sí? Hay muchas iniciativas de este tipo. Así que bueno, hay que buscarlas y búsquenlas y van a ver que las van a ir encontrando. Bueno, Gustavo dice totalmente de acuerdo, la evolución tecnológica falta metodología. Bien. Raúl, ¿se pueden enlazar las calificaciones en Moodle con alguna evaluación programándose con Live? No me acuerdo, Raúl. Creo que tiene que estar siempre presente la persona. Salvo que tú dejes un cuestionario, supongamos, o una actividad por medio de la herramienta de cuestionarios de Moodle, la completan en el mundo virtual, ¿sí?, lo visualizan, creo que te aparece como una ventana de inventario, lo completan y automáticamente cuando lo envíen a un buzón, por ejemplo, se crea un buzón como sería el del correo en el mundo, en la presencialidad en el mundo virtual. Cuando depositan esa carta o ese cuestionario dentro del buzón, esa información como archivo de texto se envía al servidor donde está la Moodle y lo recibe el mundo virtual. No lo probé con exactitud, pero las pocas pruebas que hice eh, me dio la sensación de que eso sí se podía. ¿Sí? Puedo enviar actividades del mundo virtual o contenidos, ¿sí? No puedo enviar un auto diseñado en el mundo virtual, pero sí archivos de texto y que eso llegue al mundo, al aula virtual del Moodle, ¿sí? Lo que pasa es que lleva su tiempo de configuración esto. Carlos dice, Carlos Azañero, todo avance tecnológico es posible usarlo en el campo educativo. Eso depende de las competencias que posea el docente. Perfecto. Después dice, hay muchas estrategias, aprendizaje a partir de noticias. Sí, hay muchísimas. Este, yo lo que quise decir con, bueno, noticias, esas son dentro de los 4 o 5 tipos de aprendizajes basados. Las noticias están adentro de uno de esos. Aprendizaje basado en descubrimiento, aprendizaje en proyectos, aprendizaje en procesos y en casos. Hay uno más. Y en casos, y hay muchos ejemplos. Y luego podemos agrupar todos los tipos de actividades dentro de esos 4 o 5 tipos de aprendizajes basados, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a la diapositiva 3. Bien, ya hablamos todo esto y en cierta forma lo hemos contestado también. Entonces, las ventajas, esto lo dijeron ustedes, yo lo sintetizo, es que la herramienta de por sí es muy permeable, el mundo virtual, muy adaptable a todo tipo, a ver, si es permeable y adaptable a todo tipo de simulaciones de la vida real, bueno, una de esas simulaciones de la vida real es la educación, por lo tanto es completamente adaptable y permeable a los fines educativos. Las mayores desventajas las mencionó Patricio, ¿eh? Y yo fui ahí explicando más. El manejo de la herramienta y el acceso a la herramienta. Limitaciones de hardware, de internet, de cualquier tipo, ¿sí?, que tenga que ver con software o hardware o conexión al mundo virtual. Son las mayores desventajas. Y las desventajas didácticas, además del tema del manejo, tiene que ver con esto que hablábamos de no tener en claro el para qué del uso, a quiénes, está destinado el uso de esta herramienta, en dónde, cuándo, ¿sí? Es decir, la planificación. No tener en claro la planificación ni los objetivos que persigo como docente. Bien, vamos a hacer entonces
A ver si hay una pregunta más que puse. No, perdón. Entonces, como eje y cierre de esta reflexión muy interesante que hemos hecho entre todos, donde se ha construido muchos conocimientos. Y acá lo dejo libre, puede ser disparador, a futuro. Una reflexión final que quieran dejar sobre la relación de la educación con los mundos virtuales. Pueden ser ventajas, pueden ser desventajas, pueden ser ideas a futuro, lo que se les ocurra. ¿Sí? Ah, una cosa, ya que estamos hablando de esto y todos estamos muy interesados, los que estamos aquí, ¿sí? Accedan al mundo virtual del Congreso, colaboren, ingresen, si quieren que creemos un encuentro, que hagamos un encuentro para experimentar, charlar, simular, cualquiera de ustedes, antes de brindar cursos, simular eh, una clase y alguien se quiere ofrecer, luego del Congreso hacemos la cita, coordinamos un día y horario y vamos simulando y haciendo justamente estas experiencias por descubrimiento, para que ustedes mismos las descubran, ¿sí? Nosotros actualmente tenemos la ciudad del Congreso, que es muy grande, falta terminar, falta terminar, pero está funcionando, está siempre abierta, hay muchas cosas que se pueden hacer, que tienen permiso, sí, está en el sitio del Congreso. Ahí tienes un tutorial con los datos de acceso a Malpis. Fíjate que en la Honda del Congreso hay un evento que dice 6 de octubre y dice, para crear cosas te tengo que dar permiso. Para crear cosas te tengo que dar permiso. Sí. No, no te permitió crear porque por el momento, como no te, es muy difícil llevar el control. Imagínate si todos tienen permisos para crear, construir y construyen cualquier cosa arriba de cosas que ya hay, después me cuesta mucho eliminarlas, ¿sí? Eh, pero si tú quieres te doy permisos y el que quiera y vayan probando. También puedo crear un piso como en el cielo, como un piso suspendido, donde el que quiera construir lo haga ahí, no lo haga en la parte de abajo de lo que es el parque con todo el edificio. Y experimenten ahí, ¿sí? A mí en realidad, yo les soy sincero, el mundo virtual del Congreso está en un sitio que está en Italia, en un servidor en Italia, que sale 5 veces menos de lo que sale Second Life, ¿sí? El problema es esto que yo decía de conexión. A mí, a veces me cuesta muchísimo navegar la propia ciudad del Congreso. Por eso tampoco la he terminado. ¿Por qué? Porque justamente dentro de las ventajas de los OpenSim, que es que no tiene costo, más que el costo de los servidores, que tengo permisos para hacer todo lo que quiero sin limitaciones, está este problema. Como no son una empresa, o una empresa enorme como Second Life, el acceso es más limitado. A mí me gustaría en algún momento llevar la ciudad, o al menos un espacio más reducido a Second Life, por una cuestión, no porque Second Life es lo mejor, sino por una cuestión de que hay menos limitaciones de acceso a Internet. Si a nosotros, como comité de organización, nos cuesta ingresar a la ciudad del Congreso por nuestra conexión a Internet, imagínense este, las limitaciones que tenemos desde ahí. No poder terminar la ciudad, bueno, y ustedes mismos tienen la limitación de acceso, o no me acuerdo quién estaba la otra vez, si era Maltis o era otro usuario, que su usuario estaba completamente como una nube y no se lo veía. Bueno, eso tiene que ver con la limitación de acceso. A mí en particular Second Life no me gusta por el tema de que es todo comercial. Sí, tengo que reconocer que como es una gran empresa que tiene muchísimo dinero, y hizo una gran estrategia de marketing y tiene muchos usuarios, ha creado un negocio sobre eso y sigue ganando muchísimo dinero. Entonces se permite con ese dinero hacer que desde todos los países la conexión sea bastante óptima. A mí ser una nube o aparecer colgado en un techo, muy pocas veces me ha pasado en Second Life, ¿sí? Entonces, estaría bueno en algún momento, a pesar de las limitaciones de Second Life, de lo que tiene que ver con lo comercial y que si no pagas no tienes acceso a toda la experiencia, poder contar, aunque sea con un terreno mucho más reducido, un solo edificio, dentro de ese mundo. ¿Por qué? Porque todos sería más fácil el acceso para todos. El tema está en que hacerlo en Second Life implica que se gaste económicamente
4 veces o 5 veces más de lo que se está gastando ahora por mes. Entonces, si varios están interesados y quieren que lo hagamos como iniciativa, más allá de que siempre es compartido, pero pueden colaborar económicamente de forma mensual con $5, ¿sí? Para nosotros poder llevar, aunque sea un edificio pequeño a Second Life, tiene un costo de aproximadamente $20 semanales, ¿sí? $80 por mes, dependiendo del tamaño del terreno. En otros casos sería $10. Podríamos empezar con $40 por mes, ¿sí? O 50. Pero imagínense que eso lleva un costo que hay que sacarle provecho, porque mantenerlo tiene que tener una utilidad. Bueno, si alguien está interesado en colaborar y quiere hacer uso del edificio del Congreso también sin limitaciones, ¿sí? Coordinando un calendario, reservándolo, lo que fuera, y puede colaborar entre todos los interesados, juntamos ese dinero mensual, alquilamos un terreno en Second Life, el edificio yo ya lo tengo construido, porque ya lo construí, está con televisores, con todo. Lo que pasa es que de Second Life no lo puedo llevar al mundo virtual, esa es la limitación de Second Life, no lo puedo exportar, pero este edificio tiene plantas, flores, bueno, es muy lindo el edificio. Tiene un café, un bar, una discoteca, tiene 4 aulas, este, perdón, 2 aulas con computadoras donde se pueden utilizar, donde ingresan recursos de afuera, es decir, puedo visualizar en esas aulas eh, Slicer, YouTube, ¿sí? Todo eso. Hay una galería también. El tema está que necesitamos alquilar un terreno donde entre ese edificio. Que en realidad son 2 edificios nada más. Pero bueno, tenemos que destinar un costo promedio de entre 10 a 15 dólares semanales. Si alguien está interesado y puede colaborar económicamente, por favor, dígalo ahora o envíenos un mail y si se compromete, hace su aporte mensual en dinero todos los meses. Tiene que asumir el compromiso. Por favor, no se comprometa y luego aporta 1 o 2 veces y con todo el trabajo que lleva esto y luego no aporta más, entonces tenemos que cerrar ese edificio en Second Life. No, necesitamos que esto sea viable. Mantengámoslos entre todos, ¿sí? No, no contamos con presupuesto desde el comité de organización. Así que, bueno, quienes estén interesados, por favor hágalo saber y podemos montar los 2 edificios en Second Life, ¿sí? Nosotros desde el comité de organización, por lo menos de mi parte, el dinero que yo actualmente pongo en la ciudad actual, lo transfiero a Second Life, es decir, dejamos la ciudad actual, llegado el caso, que hay muchos problemas de acceso, de conexión a internet, que a mí me está pasando mucho, y esa misma monto en dinero lo trasladamos a Second Life. Pero nos están faltando un promedio de 40 a 50 dólares mensuales para complementar. Yo actualmente estoy pagando un promedio de 25 a 26 dólares por mes. ¿Sí? Bueno, faltaría el resto, entre 40 y 60, para hacer lo mismo en Second Life, o parecido. Así que, bueno, escuchamos propuestas, quienes se quieran ofrecer. Bueno, entonces, en el moderator, como cierre final, una reflexión que quieran sobre ventajas didácticas, educativas, pedagógicas, o desventajas, o sobre otro tipo de reflexión más abierta a modo de conclusión. Y así damos por cerrado este foro. A ver, Paola, por lo que estoy aprendiendo ahora, esto de los mundos virtuales podría servir para adoptar un rol y practicar con él. Sería una especie de role-playing virtual, exacto. Fíjate, Paola, que hay la segunda conferencia del 6 de octubre, justamente yo menciona a los multiplayer, ¿eh? A los multiplayer de rol, ¿sí? Esto ayuda mucho para adquirir valores como la empatía, el compañerismo y la amistad. Negativo, dice Gustavo, la poca disponibilidad de recursos informáticos, tecnológicos como la conectividad y el hardware que necesitamos para poder ingresar a las plataformas. Perfecto. ¿Alguna reflexión más? Yo puse una. Sí, la acabo de leer, Paola. Sí, sí. ¿Alguna reflexión más de cierre en el moderator? A ver, esperamos un minutito más. ¿Les ha interesado la propuesta del Iforo? ¿Les ha parecido interesante?
Sí, Jaime, yo lo había pensado. ¿Sabes cuál es el problema? Lo teníamos pensado con Carmen y con Gustavo. Nos suele pasar que muchas personas manifiestan el interés. De hecho, tú lo estás manifestando ahora. Yo no dudo de ti. Seguramente tú realmente lo tengas y luego hagas el aporte. Pero, por ejemplo, 100 personas manifiestan el interés. Luego, a la hora de hacer ese aporte, no contestan los mails, o solo lo contestan 3 personas o 5, y finalmente de 100 personas que dicen que hacen el aporte, lo hacen 5. ¿Entiendes cuál es el inconveniente? El resto luego desaparece, yo no sé por qué. O se arrepiente, o se olvida, o no, o le resta importancia, no sé. Pero bueno, sí, queremos hacer un aporte anual, sí, que puede ser de $5. También habíamos pensado en menos, podría ser $3 por mes, o 2, no es nada. $3 por mes. Eh, em, y que sea en un solo pago anual justamente para que después todos los meses no se vayan olvidando. El problema está que luego lo hacen 10 personas nada más, o 5, no sé por qué, ¿sí? Yo le decía, piensen que si somos 6.000, más de 6.200 miembros en el sitio del Congreso, más de 6.200 miembros, ¿eh? Si solo el 1%, si solo el 1%, es decir, 62 personas, hicieran ese aporte, vamos a hacerlo más bajo todavía. En vez de $60, vamos a hacerlo la mitad. $30, ¿sí? Por 62 personas, ¿cuánto es? $960, ¿sí? Si nosotros tenemos un gasto, por ejemplo, en Second Life, de un promedio de $60 mensuales, miren, dividido 60, tenemos 16 meses. Es decir, con lo que quedan de 4 meses que sobrarían, podemos seguir financiando otras actividades del Congreso y otras propuestas. Solo con el 1%, 62 personas de los 6.200 miembros, mantendríamos todo el año del mundo virtual de Second Life con el acceso gratuito a todos, con uso sin ningún tipo de restricción, bueno, excepto la de construcción. Ahí tiene que haber un grupo constructor ahí que tiene que ser 5 personas, no más. Porque imagínense, si 62 personas construyen al mismo tiempo, va a terminar todo roto. Pero me refiero al uso como docente, que manejamos mediante un calendario, donde el que lo quiere usar ese día con sus estudiantes, no importa si son presenciales, virtuales, no importa la cantidad de veces que lo use por mes, no importa, lo agenda en un calendario colaborativo y ya le queda reservado eh, para su uso y nadie lo tiene que molestar. El que lo molesta es expulsado, obviamente, o es apercibido de alguna manera. Pero fíjense, solo con el 1% de los miembros mantendríamos un año entero del mundo virtual y hasta nos sobraría dinero para hacer otras iniciativas o para ampliar ese mundo virtual. Miren qué poco que sería, ¿eh? Y si fuéramos en vez de 62 personas, el 2%, 104 personas, con que, con que cada persona pusiera $1 con 50 centavos de dólar por mes, que no es nada, ¿sí? Serían más o menos $18 al año, ¿sí? Que lo gastan en 3 atados de cigarrillo los que fuman, en 3 paquetes de cigarrillo, ¿sí? Lo gastan a veces en 2 días, en 3 paquetes de cigarrillo, los que fuman. Esto sería $18 en un año, los 3 paquetes de cigarrillo. Con el 2% de los miembros del Congreso, tendríamos un mundo virtual enorme, ¿sí? En Second Life, excelente, porque con muchísima calidad gráfica, con muchísimos objetos. En ese sentido, quiere ser tranquilos también, el que quiera agregar objetos, los agrega, construye, pero en ese sentido está todo diseñado ya. Están los 2 edificios completos, que yo ya los diseñé, completamente armados con 11 computadoras por aula, con 3 pantallas, con 4 pantallas de LED TV, que se puede cargar videos de YouTube, de Slideshare, de Script, PDF, imágenes. Bueno, en realidad son imágenes, el PDF se transforma en imágenes. Eh, pero lo que quiere decir que en eso ya está todo, están los cuadros, están las plantas, están las alfombras, hay una discoteca donde se puede pasar música, hay hasta comida, hay un bar hasta donde el personaje se fabrica su propio café. Todo eso yo ya lo hice todo, lo construí todo. El tema está en mantener el terreno, es el mayor inconveniente, el costo de mantención del terreno. Bueno, Jaime, me encanta.
Si nos puedes ayudar en esto, contagiar este espíritu a todos, depende de todos también. Patricio dice, me gusta la idea de Jaime y puedo usar con mis estudiantes para las tutorías. Claro, esa es la idea. Por supuesto, esa es la idea. Entre todos mantener una ciudad, por ejemplo en Second Life, donde no vamos a tener tantos problemas de limitación. Bueno, de hardware sí lo vamos a tener. Los que ya lo tienen lo van a tener igual, aunque suele funcionar con un poco menos recursos que la ciudad actual del Congreso, porque está más optimizado, porque hay toda una infraestructura detrás de una empresa, con muchos empleados. Piensen que la ciudad detrás del Congreso son dos personas nada más. Dos personas como Gustavo, como Jaime, como yo, que lo hacen sin fines lucrativos y hacen lo que pueden en el tiempo que tienen con el dinero que tienen. Eh, y además, el ancho de banda en Second Life está optimizado para los diferentes países. Se van a dar cuenta que en el mismo ancho de banda, en Second Life van a poder navegar mucho mejor de lo que navegan actualmente en la ciudad del Congreso. Lo que pasa es que, bueno, tiene su costo eso. Pero sí, si pueden ayudar Patricio, Jaime, Amalpis, eh, Estefanía, el que les interese, pueden ayudar económicamente, pero no solo económicamente, sino contagiar este mismo espíritu al resto, es bienvenido. Yo creo que a veces, justamente, no se necesita un grupo muy grande. Con un par de personas que se contagien, 5, por ejemplo, nosotros 5, 6, 8, luego se va sumando gente. Primero hay que empezar un grupito pequeño y luego el resto se va contagiando. Pero por lo menos empecemos con 5 u 8. Y entre 8 lo vamos manteniendo económicamente. ¿Sí? Es muy sencillo, no me tienen que dar el dinero a mí ni a Carmen, ¿eh? Hay un grupo en el Second Life del Congreso. Ustedes compran ese dinero, supongamos, a ver, hay dos formas. O lo podrían mandar por PayPal directamente a la cuenta mía donde yo, a través de esa cuenta de PayPal, alquilo y le pago al dueño del terreno el alquilar, o se compra el terreno, pero sale más caro y no tiene sentido, porque el día que se deja de pagar se pierde, no funciona como una venta real, siempre es preferible alquilarlo, con un costo semanal, suelen cobrar un costo semanal, eh, o directamente ustedes compran el equivalente en la moneda de PayPal a Second Life, le compran el equivalente en la moneda de Second Life, y luego eso lo transfieren al grupo del Congreso, donde todos tenemos acceso, y desde el grupo de Congreso se paga el alquiler. Es exactamente lo mismo. Acordamos un método, el más fácil y listo. O lo hacemos a través de Second Life o a mi cuenta de PayPal y yo lo pago por PayPal en vez de pagarlo por la cuenta de Second Life. Es lo mismo para el caso. Luego acordamos. Yo creo que es más fácil igual lo de PayPal. ¿Eh? Así que bueno, tomo los aportes de ustedes. Gracias Patricio, Jaime, bueno, ahí Amalpis también manifestó interés. Por favor que este interés podamos mantenerlo, eso es lo más importante. Podamos mantenerlo entre todos. Es decir, que no sea pasajero de un mes o dos. Si podemos, fíjense que si ya somos 5 y tiene un costo de $60, un promedio, vamos a conseguir lo más barato posible, $60 mensuales, es decir, que al principio estaríamos poniendo este, $10 cada uno por mes, que no sería tanto. La idea sería luego pasar a poner 3, o 2, 5, 3, 2, ¿sí? Bueno, eso sería la idea. Podemos hacer muchísimas cosas. Ustedes saben que el mundo virtual, una de las cosas que yo tengo pensada, que todavía nadie lo hizo, es filmar una película en Second Life, utilizando el mundo virtual, y ir filmando escenas, armar un storyboard, lo que sería de lo que sería las secuencias de la película, y filmar una película con los personajes. Van hablando en el mismo momento, hacer el guión. Bueno, eso sería una gran iniciativa pedagógica, didáctica, que llegado el caso lo podemos hacer más adelante. Ahora todavía es muy inmaduro hacerlo. Primero necesitamos el espacio propio, ¿no? Bueno, y las conferencias que se den las podemos grabar con un capturador de pantalla, como Camtasia. Todas las conferencias que se den las podemos grabar. ¿eh? Así que bueno, hay muchas cosas para hacer en el mundo virtual. Así que los que están interesados, ahora con Carmen y Gustavo, agendamos los nombres y luego les vamos a ir mandando la información, cómo seguir, bueno, y recibir el aporte de ustedes también.
y si recibimos el aporte, en noviembre ya podríamos contar con el alquiler del terreno. Si no digo ahora, porque como está avanzado el mes, o a partir del 20 de octubre, donde podamos agarrar una semana completa, porque como se alquila por semana, este, ya contar con el terreno. ¿Sí? En el momento en que recibamos los aportes de todos, hacemos la reserva yo me comprometo a destinar exactamente lo mismo. Yo puedo destinar $25 por mes, que es lo que estoy, entre 25 y 28, que es lo que estoy destinando ahora. Y eso lo pongo en Second Life, no hay problema. Estarían faltando 32. ¿Sí? Es decir, con que cada uno de ustedes ponga, que son 5 ponga 5 serían 25 más. Más los 25, 28 que pongo yo, estaríamos en un poco más de 50. Nos estarían faltando $8 nada más. ¿Sí? Así que, pero bueno, si lo puedo mantenerlo todos los meses. Luego el que se comprometa, por favor, bueno, más allá de que pueda haber un problema económico en algún momento, que no sea por otro motivo que no sea el tema económico, que aporte 1 o 2 meses y luego desaparezca, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos, ha sido un foro muy interesante. Damos por finalizado entonces este coloquio online.